Hola a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy Juliana Vidarte, jefa de curaduría y colección del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Vamos a desarrollar el webinar titulado Ficciones arqueológicas, la creación del proyecto Civilización Atalaya. Nos van a acompañar en esta conversación hoy Huanchaco, artista peruano, y Giancarlo Marcone, quien es arqueólogo y antropólogo. Nuestro webinar llega a ustedes gracias al apoyo de Fundación BBVA y lo hemos hecho también en colaboración con UTEC. Nuestra idea es poder conversar un poco más alrededor del proyecto Civilización Atalaya, que se encuentra en la sala 2 del Museo de Arte Contemporáneo. Les voy a contar un poco más sobre la biografía de nuestros invitados. Huanchaco estudió Bellas Artes en la Pontificia Universidad Católica, donde recibió el premio Adolfo Winternitz. Su trabajo abarca una amplia gama de medios, incluyendo la pintura, la escultura, el video y la fotografía. Ha participado en importantes exposiciones nacionales e internacionales. Vive y trabaja en Lima, donde se dedica a la revisión de las dinámicas culturales de la ciudad. Giancarlo Marcone es licenciado en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster y doctor en Antropología por la Universidad de Pittsburgh. Ha publicado artículos sobre arqueología y gestión del patrimonio en revistas y volúmenes especializados y ha sido docente universitario por más de 15 años. Entre sus temas de interés se encuentran el patrimonio y su gestión participativa, antropología del movimiento e interacciones interregionales. Actualmente es director y docente de la Dirección de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y director del Centro de Impacto y Responsabilidad Social de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC. Bien. Te invitaría primero, Huanchaco, a que puedas comentarnos una introducción general a lo que ha sido el desarrollo del proyecto Civilización Atalaya, que comienza más bien con ese encuentro tuyo con Mario Poggi, luego el conocer un poco más sobre esta ruina, la vagina de piedra subterránea, la chucha perdida de los incas, el viaje que haces y luego cómo hemos llegado a trabajar juntos este proyecto en el MAC, que propone más bien toda una reconstrucción de una posible civilización vinculada a este espacio arqueológico en específico. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Sí, de hecho, el proyecto empieza con un cuestionamiento que es la manera como se nombran las ruinas. Eh, Porque yo nací en Trujillo, crecí gran parte de mi infancia en Trujillo, y normalmente yo solía ir cuando era pequeño a la Huaca del Sol y de la Luna. Y el hecho de ir a la Huaca del Sol y de la Luna, que estaba una confrontada a la otra, e imaginar cómo era de pequeño estos rituales, era una manera finalmente que ha marcado mi manera de acercarme a esas ruinas y de acercarme a ese pasado, ¿no? Que termina finalmente siendo nuestro propio pasado. Pero conforme luego se han ido descubriendo más, o se ha ido estudiando más a partir del ingreso de la empresa privada, que era la Fundación Bacus, la que empieza a trabajar ahí. Claro, no se ha logrado encontrar ni un culto al sol ni un culto a la luna. Y eso para mí empieza a generarme ciertos cuestionamientos porque, claro, antes del siglo XIX, las ruinas de una u otra manera eran considerados lugares paganos, entonces eran lugares que estaban fuera eh, del, del imaginario, ¿no? Y con el 19 empieza a pasar la iglesia a un lado y empieza a ser el hombre otra vez el centro, y empiezan a aparecer junto con el 19 y el romanticismo estas expediciones a esos lejanos lugares en busca de vestigios de viejas civilizaciones, ¿no? Entonces es ahí donde la ruina vuelve a incorporarse en el imaginario colectivo, ya sea en la pintura, en la literatura, en la poesía, ¿no? Pero muchas veces todas estas expediciones lo que hacen es, empiezan a tener un acercamiento a las ruinas desde su occidentalidad. Y eso era algo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Hasta qué punto el nombre que termina sentenciando una ruina, porque el nombre le da una función, le da una manera de ser leída, hasta qué punto ha tomado en cuenta
el entorno o ha tomado en cuenta a los pobladores que viven alrededor, o simplemente a veces han sido puestos desde una occidentalidad, ¿no? Entonces, yo conozco a Mario Poggi, quien decía que había descubierto la chucha perdida de los incas, que era una ruina que tenía que ver con el origen y la fecundidad prehispánica. Y el nombre para mí fue súper importante porque el nombre terminaba siendo, inclusive podría llamarlo tan grotesco que llamarle la Huaca del Sol a un lugar donde ni siquiera se sabe si ha habido un culto al sol, ¿no? O igual de grotesco cuando se le llama la Huaca de la Luna y no hay un culto a la Luna ahí, ¿no? Pero la manera de nombrarla termina siendo una manera ya de obligarnos a leerla de ese punto. Entonces, el cuestionamiento hacia la manera como hemos aprendido a ver nuestro pasado desde su nombre, era más fácil cuestionarla en base a los diálogos que yo había tenido con Mario Poggi que posiblemente en base a los distintos viajeros y posteriormente a los primeros arqueólogos, ¿no? Entonces, eso fue un detonante que me hizo, o sea, interesarme primero en la historia de Mario y luego empezar a recolectar apuntes de él, empezar a grabarlo y a pedirle que me confeccione los mapas para poder entrar en realizar el viaje, ¿no? Ahora, originalmente no sabíamos si íbamos a encontrar algo o no. En caso de que no se encontrara nada, no importaba porque finalmente el viaje iba a ser un viaje para cuestionar la imagen del viajero del 19, pero también un viaje para mapear la locura misma, ¿no? En sí. Y luego todo cambia cuando, luego de unas semanas que hemos estado por Río, hemos estado por distintos lugares, llegamos al punto indicado en el mapa. Y claro, nos encontramos con una caverna de más o menos 1 metro de diámetro, y cuando descendías por la caverna estaba esta especie de vagina de piedra, ¿no? Y esa vagina de piedra, que no se llega a saber si es natural o tallada, sí contenía ciertos elementos alrededor como hachas de piedra o fragmentos de cerámica, lo cual sí implicaba que podría haber habido algún tipo de ritual, ¿no? Antes. Y eso cambia de manera drástica la manera que nuestro acercamiento hacia la teoría de Mario, primero porque finalmente la ruina existe y eso nos obliga a leer distinto todo lo que veníamos conversando con Mario. Y luego lo que me plantea es otro punto, es que ya no solamente estoy persiguiendo la idea del viajero del 19, sino Mario Poggi, quien había estudiado psicología y criminalística en Alemania, quien había estudiado arquitectura en Italia y artes plásticas en Bélgica y había venido al Perú con todos esos títulos, había echado a perder todo su futuro a la hora que comete el asesinato hacia Díaz Balbín. Entonces, luego de haber echado su futuro por la borda, Poggi iba a la cárcel y cuando sale es que huye hacia la selva en busca de un nuevo futuro. Y encuentra ahí esta caverna donde está la chucha, ¿no? Entonces, ese viaje que él emprende luego de su salida a la cárcel termina no solamente siendo el viaje de un viajero del 19, sino también termina siendo un viaje freudiano, ¿no? Que es el retorno al útero, ¿no? El retorno al punto cero, ¿no? Además, más aún si él provenía de haber estudiado en Alemania y de haber tenido una formación bastante freudiana. Entonces, eso lo que me hizo fue darle un giro, ¿no? al proyecto completamente. Entonces, lo que me obligó fue empezar a ordenar todas las conversaciones que había tenido con él y toda la teoría que él había planteado, ya que había fallecido, y contrastarla con viejos manuales de arqueología para en ese cruce poder reconstruir una especie de manual freudiano y poder reconstruir la teoría o hacer arqueología del pensamiento que había en la cabeza de Mario, ¿no? Para crear nuestro propio manual y a partir de ahí reconstruir esta civilización de la que él pensaba, ¿no?
y creo que es interesante eso, porque al final es un ejercicio de cómo a partir de la imaginación y a partir de sentenciar un vestigio o una ruina con un nombre, podríamos terminar en un punto completamente opuestos al real, ¿no? Entonces, básicamente eso es la muestra, es como un ejercicio de cómo podría haber pasado eh, el acercamiento completamente occidental a muchas civilizaciones, ¿no? En el 19, ¿no? En el cual se iba recolectando vestigios, pero se iba eh, pensando ese pasado desde otro lugar y no tomando en cuenta bueno, sin tener las herramientas también de poder entender el lugar o el entorno. Entonces, más o menos por ahí es que va la muestra. Y tal vez, Juan Chaco, nos quieres contar un poco más de cómo recreas luego tú estos personajes que son parte de la civilización, los que Sí, incluyes y que finalmente se condensan un poco en esta gran pintura, ¿no? Primero sí. está en esta gradación, en la imagen que vemos aquí, como no, desde la muerte hasta el ser antropomorfo, pero luego está todo condensado en esta otra pintura. Tal vez puedes agregar un poco más sobre este giro. Sí, una vez que se va armando toda esa especie de manual freudiano para entender el antiguo Perú, que, o sea, de por sí ya es una distorsión, lo que se va haciendo es, entre uno de los puntos que tenía Mario, que hablaba de cómo la muerte interrumpe la vida, pero a la vez la vida también interrumpe la muerte, ¿no? Entonces es como este círculo eterno. Lo que yo hice fue buscar páginas de manuales de arqueología para poderlo cruzar con el pensamiento de Mario y recrear estos personajes, ¿no? Entonces, en esa imagen que ven, lo que tienen es la momia como semilla, ¿no? Luego tienes hay personas que es la muerte afectando la guerra, y luego tienes el personaje que es el de la civilización o el ser humano, y luego tienes los zoomorfos más arriba, ¿no? Y está jugando en una especie de escaleras o de chacana, ¿no? Como este elemento que también es un poco el símbolo del agua o de la fertilidad, ¿no? Entonces, claro, hay un elemento de construcción que va hablando desde la semilla hasta pasando por la fecundidad de la tierra, por el ser humano, hasta la deidad, ¿no? En el último punto, ¿no? Pero todos estos elementos finalmente están también pensados desde manuales de arqueología, pero desde páginas de arqueología que están usando cerámica prehispánica de la costa norte, que es del lugar que vengo, ¿no? Entonces, es interesante porque así como yo hablo de que el pasado prehispánico se ha ido mirando y se ha ido enseñando de una occidentalidad, yo voy recreando el pensamiento de Mario y voy hablando la selva desde mi propio lugar, o sea, no tomando tampoco en cuenta necesariamente la selva, sino desde mi propio lugar, que es la costa norte, ¿no? Entonces, al final tienes imágenes que podrían parecer perfectamente viables, pero en realidad son basadas en cerámicas de costa norte y otras costa central, ¿no? Juan Chaco, tal vez podríamos pensar un poco, comentar también cómo el proyecto de la exposición lo empezamos casi al 100% enfocado en el viaje y en la idea de enfocarnos en la vagina de piedra, en la chucha perdida de los incas y en el camino, un poco con el tema de la pandemia y el año que pasó para repensar la exposición, el giro se dio hacia trasladarse a la idea de una civilización, a pensar esta posible civilización atalaya, ¿no? Y a salir un poco del viaje y de la anécdota del descubrimiento para plantear más bien como la hipótesis de lectura, cómo cerrar ese proceso que tú entendías también como el proceso de trabajo del arqueólogo. Sí. Porque tal vez inicialmente creo que estamos fascinados con que la teoría de Mario era real en el sentido de que la vagina existía, ¿no? Entonces, esa fascinación de haber emprendido el viaje, además un viaje realizado con la vestimenta del siglo XIX y haber encontrado la vagina, eh, creo que nos emocionaba un montón, pero finalmente esa vagina de piedra y eso igual está ahí, está en la selva, ¿no?
y claro, el discurso que nosotros veníamos conversando de antes era la manera como se lee. Entonces yo creo que este año de pandemia lo que nos permitió es empezar a entender que esa vagina está ahí y empezar a generar las mecánicas de como ejercicio de cómo hubiera sido una lectura de esa vagina desde otro lugar, o desde una occidentalidad, o desde un lugar posiblemente también erróneo de leer, ¿no? Entonces, lo que se fue haciendo para generar como un marco científico era primero trasladar un poco, aterrizar el pensamiento de Mario en este manual freudiano, y a partir del manual de freudiano empezar a reconstruir cómo hubiera sido una civilización, ¿no? Cruzando los vestigios encontrados y vestigios encontrados en los libros que eran de otros lugares, ¿no? Pensando como en ese lugar lejano del Perú, ¿no? Eh, eh, Como por ejemplo se solía hacer en el 19 cuando llegaban los textos y algunas fotografías a Europa y de pronto tenías a alguien que iba recreando esa civilización, ¿no? Con la información que iba teniendo, ¿no? Generando los errores que se generan, ¿no? Al no tener la información completa. Claro. Sí. Giancarlo, tal vez tú quieres pasar y comentar un poco más sobre lo que pudiste ver en la exposición. Sí, claro, encantado, ¿no? Es más, la encontré fascinante en la medida que justo estaba pasando por el proceso de escribir un artículo sobre el patrimonio y estos temas, ¿no? Y quería partir un poco con una distinción que a veces nos olvidamos que es importante, ¿no? A veces nos olvidamos nosotros los arqueólogos, ¿no? El pasado es una cosa y el patrimonio en realidad no es el pasado, es nuestra lectura del presente del pasado. ¿Sí? Y llego a eso porque viene y hace mucho sentido con lo que contaba Huanchaco, ¿no? Y además la obra escoge muy bien dos momentos claves en esta discusión, ¿no? Uno, este momento de los viajeros, esta suerte de Bordion de White Man, ¿no? Esta misión civilizadora, ¿verdad? Donde era encontrar este resto, convertirlo en magnífico, porque entonces eso justificaba tu misión de defender esto, porque es el patrimonio de todos, de la humanidad, la grandeza, ¿verdad? Y terminaba justificando, y lo ves en los textos, justificando ese hurto, ese desposeer a la gente de ese pasado. ¿Sí? Entonces, yo para empezar separo mucho lo que es mi búsqueda del pasado, de entender lo que pasó, de lo que es realmente el patrimonio y lo que hablamos sobre nuestras imágenes como sociedad sobre el pasado, ¿no? Y de ahí viajaba a la segunda parte, a la parte de estos elementos arqueológicos posibles, y pensaba, es así como seguimos creando las construcciones del pasado. O sea, cuando nosotros vemos cómo la gente toma, reposee el pasado, que se creó a partir de los viajeros, no lo crea como lo dicen los viajeros, no lo recrea como lo dicen los arqueólogos, lo recrea como tienen en sus mentes, como lo sienten, ¿no? Y vemos cosas donde se mezclan, y te digo, hoy por hoy no hay fiesta popular en Lima que no tenga un Inca, por ejemplo. Y muchas veces ese Inca en realidad es una construcción de iconografías de muchísimos lados. Y está bien, porque ese Inca no tiene que ser el gobernante real del pasado. Ese es un problema de arqueólogos. Ese Inca mezclado, construido, ese es el patrimonio. Esa creación que venimos. Y yo creo que en ese sentido la obra de Huanchaco es una, podría ser un ejercicio visual exactamente de ese concepto, ¿no? De esa construcción, cómo construimos esas imágenes sobre el pasado, pero que en realidad cuentan historias de nosotros, cuentan reivindicaciones, juegos del discurso de nosotros, ¿no? Donde al medio, entre este momento donde construimos estas imágenes y estos pro viajeros que nos dieron los primeros discursos, al medio quedamos no muy bien durante muchos años los arqueólogos que tratamos de
y entramos en estos viajes de tratar de probar la veracidad de este discurso del 18 y que no nos cuestionamos cómo se creaba hasta hace poco recientemente, ¿no? Inclusive hoy en día yo tengo esta idea de que estamos cogidos, que estamos como disciplina, no sé si le va a gustar mucho a los arqueólogos que diga eso, pero estamos cogidos al medio. Por un lado, somos tan conscientes de esto que la exposición nos muestra, de esta creación del pasado que es en realidad una creación del presente, que hay muchísimas otras preguntas alrededor de eso, conscientes de eso, además conscientes de que es positivo y que debemos fomentarlo, pero a la vez estamos cogidos en nuestra propia necesidad de ser los que tenemos la verdad. No sé si me entienden, o sea, tratar de criticar este concepto de falso histórico, que a mí me parece, o sea, finalmente, pues, el problema del falso histórico no es un problema en realidad, nos cuenta algo más sobre nosotros y cómo nos vemos, ¿no? Y cómo esas mezclas suceden, y está bien, ¿no? Y eso ha sido algo que nos costó, y ahí hablo ya desde lo disciplinar, ¿no? Que nos costó mucho entender, ¿no? Nos costó mucho entender que todos son construcciones finalmente, que todos son discursos, ¿no? Y que esos discursos nos hablan de otras cosas, ¿no? No es importante si el sitio es o no es la chucha del Inca, ¿no? Es el viaje que está ahí, es lo que construimos a partir de ahí, y es lo que construimos de nosotros ahora en función a esa percepción del pasado anterior. A mí, por eso te digo, a mí lo primero que llegué y vi, dije, pucha, justo los dos momentos que discutimos cuando pensamos en reflexión sobre el patrimonio, ¿no? En ese sentido, la crítica es clara, es concisa, es real, ¿no? Es sumamente real. Me gustaría retomar algo que mencionabas, Giancarlo, que era, claro, al final la pregunta importante que puede estar detrás del proyecto es cómo construimos, cómo se construye ese pasado, cómo lo construimos en colectivo, cómo se construyen estas miradas sobre las civilizaciones. Y quería invitarte, Huanchaco, a que nos cuentes un poco más viendo esta pintura, porque recuerdo que tenías, por ejemplo, todo este referente del rol del pintor de historia, de la pintura de historia que finalmente creaba las imágenes que se convertían en documentos, ¿no? Para dar cuenta de hechos, bueno, de situaciones, ideologías, etcétera. Pero como yo recuerdo que hablábamos mucho, por ejemplo, de los funerales de Atahualpa y de cómo se había construido una mirada en esa pintura a través de inspirarse en un texto, ¿no? Pero luego lo que quería es que nos cuentes un poco de cómo entendías esta pintura también, porque aquí estabas asumiendo un poco ese rol, ¿no? El rol del pintor de historia que tendría que haber recreado la imagen fundacional del ritual que se desarrollaba en civilización atalaya en torno a esta vagina de piedra. Sí, justo era un poco como lo que hablamos de, que es interesante porque el 19 empieza a producir una serie de situaciones y entre esas son las independencias, ¿no? Entonces, finalmente, estas jóvenes repúblicas que empiezan a aparecer, empiezan a crear o empiezan a volver a mirar hacia sus propios mitos, ¿no? Que finalmente construyan su propia identidad o refuercen la construcción de esta identidad como nación, ¿no? Entonces, dentro de eso empieza a aparecer la pintura histórica, ¿no? O sea, que la vemos, por ejemplo, muy fuerte y muy marcada, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, acá en Perú lo que tenemos como pintura histórica y como pintura histórica o pintura fundacional también, es la de los funerales de Atahualpa, ¿no? Entonces, a mí me parecía interesante dentro del proyecto que habla de un poco todo este proceso del 19, generar también una pintura que hablara de este mito, ¿no? Del pasado, ¿no? Sobre todo de este mito que hablaba Poggi que tenía que ver con el origen y con la fecundidad, ¿no? Entonces era, claro, generar una pintura que hablara sobre el origen de esta nación pensando en esa pintura histórica del 19
Y claro, y teníamos un elemento que funcionaba perfectamente, que era esta especie de momia o semilla que iba a ser llevado hacia la chucha, ¿no? O hacia esta caverna. Entonces, la idea era esa, era ir reconstruyendo una pintura histórica, y entonces se va pensando también en una serie de elementos que son estos elementos propios del ritual, pero también hay otros elementos que no sabes si es que son como si los personajes fueran parte de una familia o sea, te van dando como esas dudas, donde algo que ocurre que es interesante en ese momento es que la imagen del niño es importante porque la imagen del niño es la construcción o la descendencia que va marcando el futuro de esa nueva nación, ¿no? Entonces, por eso está tan marcada también la imagen y como un punto también central el niño ahí parado, ¿no? Jugando con la idea del pensamiento del 19, ¿no? O los elementos que se hacían en el 19. Ahora que hablabas de esta parte de la pintura, pensaba de alguna medida, sigue siendo un proceso que, por ejemplo, hacíamos los arqueólogos con las restauraciones y en los museos, ¿no? Y donde abusábamos de los símbolos para contar justo una historia, una percepción sobre nosotros, ¿no? Hay un caso que a mí me impactó mucho, la ayahuasca de Pachacamac, ¿no? Es más, yo siempre he propuesto la idea que ese ayahuasca termina siendo más inca que cualquier edificio inca que exista. O sea, Tello Sí, quitó la parte del convento, puso más hornacinas, y podemos ver el mismo trabajo de Tello, por ejemplo, en el Museo Pueblo Libre había un edificio al medio que era en realidad la mezcla de dos, tres sitios. Entonces, había un objetivo en un momento de realmente yo tengo que enseñarle a la gente qué es lo que hay que contar, valorar, y era una historia que se construía a partir de estas restauraciones que intentaba dejar de lado justamente a la gente que las originó, ¿no? Y terminaba siendo tan creación artística como el cuadro de la muerte de Atahualpa. exacto, sí. O sea, y además es interesante, o sea, una de las cosas o sea, yo recuerdo que me marcaban, por ejemplo, en el colegio, es, desde la teoría de Hule del inmigracionismo y luego a la teoría de Tello hablando o sea, de la teoría, por ejemplo, de que se había formado en Chavín, ¿no? Que era la teoría autoctonista, ¿no? Entonces, al final, claro, se van construyendo teorías que finalmente puedan defender el pensamiento o la propuesta que uno va estructurando, ¿no? Entonces, Totalmente, totalmente. Por ejemplo, ya casi como anécdota, ¿no? Ese origen andino, por ejemplo, es muy importante como discurso fundacional para nosotros, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, lo que hemos ido viendo, es justamente que el origen es costeño, que la primera base, es en la costa, ¿no? Con Caral y un montón de cosas más después, y que en realidad representó un peligro, ¿no? Para una idea muy impulsada desde Tello, desde el origen andino. Y la hipótesis fue resistida académicamente. ¿Por qué? Porque iba un poco contra aquella visión que nos dieron estos primeros viajeros, estos primeros arqueólogos, que por ejemplo, es algo de lo que intenta construir, sobre lo que reflexiona la obra, ¿no? Es a sí. veces un discurso perverso, que es difícil de cambiar, ¿no? Y complicado porque al final lo que tenemos es lo que vemos y es más difícil pensar en lo que no vemos o en lo que no tenemos, ¿no? Entonces, el materialismo histórico de una otra manera es complejo porque, claro, o sea, podemos hablar sobre las piezas que se han hallado o las piezas que conservamos, pero no sobre lo que no hay, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una vez hablando con un amigo, me decía, claro, no mires las estructuras, sino mira las sombras que hace el sol, ¿no? Habiendo sido el sol algo tan importante en su momento. Entonces, no mires lo que ves, sino mira lo que no ves, ¿no? Entonces, me pareció como un ejercicio bonito, ¿no? De mirar o de imaginarte también el pasado, ¿no? Porque es complejo, o sea, es complejo poderte separar
de lo que tienes al frente, porque al final cada objeto que se encuentra termina teniendo un valor súper potente finalmente, ¿no? Porque, o sea, es un material que se convierte en histórico, que se convierte en una serie de elementos y que muchas veces termina sacralizándose más de lo que finalmente es, ¿no? Sí, totalmente. Hay ese valor, y ese es también un problema que tenemos mucho del patrimonio, ¿no? Durante muchos años se ha propuesto esta idea de que hay un valor intrínseco, ¿no? Te das cuenta, el objeto cultural tiene intrínsecamente un valor, pero ese valor es construido en realidad, es un valor social, no es intrínseco al objeto, ¿no? Y eso es creo lo que a veces se nos pasa, ¿no? Es la apropiación que hacemos, ¿no? El valor, no sé, pongo por ejemplo el Tumi, más que el Tumi en sí es lo que ha terminado significando para nosotros ese objeto. Es más, un objeto que ya no existe, pero sigue teniendo un valor real, tangible, a pesar de que el objeto no existe, ¿no? Sí. A veces nos olvidamos, y ahí me da culpa, ¿no? Nosotros arqueólogos nos olvidamos de eso, ¿no? Nunca es el valor del objeto, es el valor que le damos al objeto, ¿no? Objetos, sitios, chuches Y incas. Sí. sobre lo que decías, Giancarlo, yo pensaba en cómo ese tumi está ahora, por ejemplo, en estas colchas, como la colcha tigre, que tenía, ahora está esta otra colcha muy, muy popular que tiene esta imagen del tumi, y esta se ha trasladado como a un objeto de uso cotidiano, no sé, pienso que Yo veo el Tumi y no pienso en Chimú, pienso en feria artesanal, por ejemplo, ¿no? Claro. Es el totalmente, típico claro. símbolo. O las trazadas que tú dices, ¿no? Ha sido contextualizado, tiene un valor, entra. Y el Tumi en sí ya no existe, ¿no? Entonces, yo creo que nunca ha sido acerca del objeto. Lo que decía, nunca es realmente acerca del pasado. Eso es una pregunta antropológica, del comportamiento humano, ¿no? Es acerca de esta presencia del pasado, de esta construcción que tenemos con el pasado, que en el caso peruano es fuerte, ¿no? Nos ha enseñado a relacionarnos en función a eso, o a negarlo, o a abrazarlo, a combatirlo, pero definitivamente no indiferente al pasado, ¿no? Que no pasa en todas las sociedades, es muy, muy, muy de nosotros, ¿no? Ese creo que es un punto interesante, Giancarlo, porque conversamos mucho con Huanchaco y a mí me parece un tema fascinante y es como la dimensión afectiva personal, o sea, primero en una cuestión como de identidad colectiva, pero también en una dimensión muy personal que nos conecta con el discurso arqueológico. O sea, Huanchaco siempre menciona este vínculo que él tiene por haber nacido en el norte con estos espacios arqueológicos. En algún momento hemos hablado, yo recuerdo mucho de pequeña visitar el Museo de la Nación con las réplicas que tenía y como que la importancia que le daba especialmente mi abuela, que era profesora de historia, a ir ahí y como que estábamos cumpliendo la ritualidad de conocer algo y hacerlo tuyo. Y me acordaba, no sé hace cuántos años que estuvo la momia Juanita, por ejemplo, también, y que era este lugar para que pudieras entrar, que estaba como a una temperatura muy especial y se volvía como un ritual de visita, como un ritual de encontrarte con tu pasado, pero que imagino, no sé si para las generaciones más actuales, pero yo siento que hay una cuestión de lo familiar y lo afectivo que atraviesa también nuestro vínculo con lo arqueológico, que como decías, Giancarlo, es muy especial, muy del caso de nuestro país. Sí, yo lo veo muy parecido en los últimos años con, por ejemplo, el uso que se le ha dado a la comida peruana. Yo creo que nos han soltado un poco del pasado y ahora es este vínculo social y afectivo y si por ahí se te ocurre decir que el ceviche no es rico, eres un traidor a la patria o que todos los países del mundo tienen arroz con leche, es que no entiendes nada, ¿no? Entonces, hay esa necesidad, yo creo que también va por un poco, por esa necesidad de una personalidad que seguimos buscando, ¿no? Un encuentro de esa personalidad, hay una búsqueda ahí que nos ha llevado al uso y reuso y reinvención del pasado. Ahora lo alimentamos más con esta parte de la comida, ¿no? Yo hago muchos paralelos en ese uso, ¿no? Y terminan siendo imágenes, ¿no? Imágenes
que tratan de explorar quiénes somos, ¿no? Sí, A mí me parece clarísimo, ¿no? Y andamos buscando esos referentes, y andamos buscando todos, en realidad, sí. ¿no? Andamos buscando todos. Porque, o sea, es interesante porque finalmente, o sea, en un país tan fragmentado y complejo como el nuestro, ¿no? Fragmentado en todos los sentidos, ¿no? O sea, este, geográficamente, en todos los sentidos, claro, necesitamos o buscamos o finalmente anhelamos ciertos elementos que nos aglutinen, ¿no? Como sociedad, ¿no? Que nos diga somos una sociedad, ¿no? Y es un poco como lo que tú dices, las encontramos en muy pocas cosas y es como el pasado y la comida, ¿no? Entonces ahí sí pronto podemos generar ciertos sentimientos entre de orgullo y algo que nos haga sentir que todos pertenecemos a, ¿no? Entonces todos pertenecemos a esa comida, somos parte de esa comida, somos parte de ese pasado, somos, y claro, son escasos elementos que nos terminan aglutinando como sociedad, ¿no? Porque después estamos como, pucha, no llegamos a cuajar, ¿no? Entonces, eh, y es interesante el uso que se usa, o sea, porque, como dice Giancarlo, es interesante que no es solamente el pasado, sino hay una construcción que se hace constantemente, ¿no? Y que la vamos a... Y claro, el Tumi ya no está, pero el Tumi es la imagen de un pan que yo veía cuando era pequeño que se llamaba el pan de molde chimú, ¿no? O de pronto en la farmacia que tiene el tumi, o sea, ya se va a convertir, ya es otra cosa, ¿no? Entonces hay una construcción cultural a otra escala ya, ¿no? Que nos sobrepasa y que se hace constantemente y que ya no está ligada necesariamente, pucha, necesariamente a Nailam o a Lambaye, que o sea, vas a la selva y encuentras un tumi, o vas a Cusco y encuentras también el tumi en un restaurante, ya es otra cosa, ¿no? O la máscara Sicán, que es Petroperú, ¿no? Sí, Y que probablemente la encuentras más en la selva que Sicán. Y yo creo que eso es un poco, quizás, nuestro fracaso, ¿no? Vivimos buscando este elemento unificador, y de tan no unificados que somos y de tan diversos, nos siguen cambiando el discurso, ¿no? O sea, proponemos un Inca, proponemos un Tumi, proponemos un pasado glorioso, y nuestra diversidad agarra, transforma, lo sube, lo baja, lo mete, le pone, le saca, ¿no? Y es como, te das cuenta, seguimos de alguna medida con un discurso académico tratando de generar una visión uniforme, y lo único que hace el Perú es demostrarnos que hay una diversidad de formas de pensar, de relacionarse con ese pasado. O sea, y seguimos buscando el elemento unificador, y sigue siendo retransformado, cambiado, mezclado, ¿no? Un poco lo que caricaturizabas, no caricaturizabas, pero lo que mostrabas en esta parte final, ¿no? O sea, eso son las imágenes del pasado que tenemos, ¿no? Ese uso que hacemos impunemente, ¿no? Algo que, por ejemplo, a mí me llamaba mucho también la atención es cómo, por ejemplo, en las elecciones, todos los eventos oficiales, Castillo tenía un Inca parado ahí al costado, o uno o más, ¿no? sí. Hay muchas cosas que me parece que nos hablan de eso, ¿no? De esa búsqueda de un solo discurso, y una constante reinterpretación de la sociedad de ese discurso, jugarlo, romperlo, descolonializarlo, si quieres, ahora que está un poco de moda la palabra, ¿no? O sea, Sí. seguimos teniendo un discurso colonial y siguen descolonializando el discurso, ¿no? Sí. Además, empieza a aparecer, claro, este Inca que no es un Inca construido desde, no sé, una base, no sé, basada en un libro, en algo, en ciertos referentes, sino se va construyendo en base a este imaginario colectivo que tenemos de Inca. Entonces, de pronto tienes con unos elementos que no necesariamente pertenecen al mundo necesariamente andino, sino también hay elementos costeños, y de pronto tienes una túnica fosforescente. Y claro, es como, ya se hace una mezcla que ya no es el Inca del pasado, sino es este Inca contemporáneo, el que se va construyendo, ¿no? Ujú, ujú.
Claro, en realidad nunca es sobre el Inca del pasado. Ese, Sí, como te digo, me importa a mí, al historiador, ¿no? Siempre es esta visión del Inca, ¿no? Y pasa también a nivel conceptual, ¿no? El famoso ama suya, ama leya, ama aquella, ¿no? Y construimos toda una idea de moralidad sobre una supuesta, preceptos morales, te das cuenta, y al final, asidero histórico, eso es más que, más que superfluo, ¿no? Más que, o sea, no hay mucho, ¿no? sí. Sí, no, es una interesante reflexión sobre cómo, sobre nosotros como sociedad, en ese sentido, en nuestro trabajo del pasado, ¿no? Y nos cuesta, por lo menos a nosotros los arqueólogos, nos cuesta aceptar esto, ¿no? Nos cuesta. Juan Chaco, antes de cerrar, yo sé que también para ti tal vez es importante hacerlo con una reflexión sobre Mario y sobre qué importante era para ti pintar a Mario de esta forma, ¿no? Y cómo está esta pintura, este retrato de Mario junto a la otra pintura sobre la que hemos estado conversando hace un Sí. momento, ¿no? Lo que pasa es que para mí o sea, el vínculo que yo tuve con Mario los últimos años de Mario, uno que fue súper fuerte y luego que, o sea, Mario al haber venido de estudiar artes plásticas, teníamos un montón de conversaciones sobre arte en realidad con Mario, ¿no? Y a veces conversaciones con un café, o a veces conversaciones sin café, pero siempre había conversaciones en base al arte y a mí eso es algo que a mí me reconectó, creo que nuevamente con el arte. Y claro, el imaginario que tiene todo el mundo de Mario es más como el imaginario del personaje que salía excéntrico con el pelo verde, pero en realidad yo creo que ese personaje era algo que él construía para poder finalmente tener una posibilidad de retorno a la televisión y tener una posibilidad de algún ingreso económico en algún momento, pero cuando estabas con él era un personaje súper distinto, ¿no? Y súper profundo. Y la idea era jugar no con el Mario que tenemos todos en la cabeza, no con el Mario que finalmente yo conocía, ¿no? Que era un personaje mucho más tranquilo y amable. Y la idea era, como habíamos partido finalmente en la construcción de toda esta civilización a partir de los mapas que nos da Mario, a partir de la teoría de Mario, era poder hacer un retrato súper sobrio como la que podríamos ver en cualquier centro de educación de un decano, ¿no? O de un gran profesor. Y era ahí ese retrato de Mario casi como un docente o como un investigador, ¿no? Y bueno, y la banda presidencial es porque, claro, Mario los últimos años, los últimos casi 25 años de su vida usaba una banda presidencial cuando estaba en el Parque Kennedy, ¿no? Y yo sentía que también eso le otorgaba un peso, ¿no? Como ese peso eh, de esas interrogantes que tenía Mario de en algún momento convertirse en padre de la patria, ¿no? Además con todo un rollo que él tenía sobre la ausencia paterna en una sociedad tan compleja como la de nosotros, ¿no? Que veníamos de una conquista y que al final, claro, hijos de quiénes somos, ¿no? Y eso era el retrato, era Mario como otra vez hablando de la semilla, Mario como la semilla del proyecto, ¿no? Entonces, estar en su punta, en su justa medida, junto al otro cuadro que era como el final del recorrido, que era el cuadro de la civilización, ¿no? Como esta gran imagen fundacional, ¿no? Entonces, al costado estaba el retrato de quien finalmente nos proveyó de todos los materiales para realizar el proyecto, ¿no? Qué bonita esa última reflexión. Eh, Bien, quería agradecer a Giancarlo y a Huanchaco por acompañarnos hoy en esta conversación. Creo que una exposición como Civilización Atalaya, que está plagada de imágenes de nuestro pasado, nos permite pensar mucho el presente, ¿no? Creo que nos quedamos mucho sobre cómo a la idea al final, me quedo con algo que decía Giancarlo, es sobre reflexionar sobre el hoy, nunca es sobre el pasado, como decías, ¿no?
Agradecemos también a quienes nos han acompañado hoy en la transmisión a través de Facebook y a Fundación BBVA, que hace posible que tengamos estos encuentros y conversaciones.